Nos ponemos en las manos de Dios diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Perfecto. Muy bien, entonces buena noche a todos una vez más, bienvenidos. Ahorita antes de empezar la grabación comentábamos un poquito cómo iba a ser la presentación del tema el Espíritu Santo y la Iglesia hoy y decíamos que nos enfocaríamos a abordar la misión de la Iglesia que es compartida con Jesús. Bueno, sabemos que Jesucristo tenía una misión y que esa misión la compartió con los suyos, fue la gran comisión a los suyos y también en la iglesia el día de hoy vamos a abordarla de esa manera, justamente la acción del Espíritu Santo. Mira, la misión de Cristo y del Espíritu Santo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, se realiza en la iglesia. Ahí está, lo primerito que tenemos que decir y pues está resaltado. La misión de Cristo y del Espíritu Santo se realiza en la iglesia. El tema es el Espíritu Santo y la iglesia hoy. Pues aquella misión entonces, de la cual Jesucristo, por la cual fue enviado, se lleva a cabo en la iglesia en este día. En la iglesia, que es el cuerpo de Cristo y es templo del Espíritu Santo. Segundo punto importante, y ese es genial, es fabuloso. Esta misión, es decir, la misión de Cristo y del Espíritu Santo, esta misión conjunta asocia a los fieles de Cristo en su comunión con el Padre en el Espíritu Santo. Yo creo que hace estas dos grandes cuestiones. En primer lugar, asocia a los fieles, a todos los fieles, en la misma misión de Cristo. Todos, mientras seamos parte de la iglesia, también somos parte de la misión de Cristo. Así que necesitamos tomarlo bien en cuenta para que no se nos pase. Estamos asociados a la misión de Cristo. Pero no solamente nos asocia como fieles, sino que también nos asocia con el Padre en el Espíritu Santo. El hecho mismo de estar formando parte de la iglesia nos hace, por una parte, familia de Dios, pero llevar adelante la misión es adentrarnos también en la voluntad de Dios, que quiere, dice San Pablo a Timoteo, que la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Que todos los hombres se salven. Y nosotros sabemos que la manera concreta en la cual el hombre puede salvarse es aceptando a Cristo en su corazón. Pero ¿cómo van a aceptar a Cristo en su corazón si nunca han oído de Cristo? ¿Y cómo alguien les va a hablar de Cristo si no han sido enviados, verdad? Entonces, qué bueno que el Señor ya envió y qué bueno que ya han estado predicando. Bueno, pues el Espíritu Santo es el que nos ayuda a cumplir esta voluntad de Dios. Dice el Catecismo, sigo leyendo el Catecismo, está en el 737, si no me equivoco. El Espíritu Santo prepara a los hombres, los previene por su gracia para traerlos hacia Cristo. Decíamos en alguna ocasión, antes de que el evangelizador llegue, ya llegó el Espíritu Santo. Cuando alguien va a algún lugar, ahorita vamos a tratarlo adelantito, donde no han oído de Cristo, puede ser que nunca hayan escuchado de Él, pero el Espíritu Santo ya tocó el corazón de esas personas, ya los preparó, los previno con su gracia para que en el momento culmen puedan aceptar a Cristo, porque la fe es don de Dios. Entonces el Espíritu Santo prepara a los hombres, pero también el Espíritu Santo les manifiesta al Señor resucitado, les recuerda su palabra y abre su mente para entender su muerte y su resurrección. Les doy un testimonio de hace un tiempo que escuché que a mí me llamaba mucho la atención. Un amigo mío me contó que fue con otro amigo suyo a una misa y él me contaba algo en un tono un poco más de broma, pero cuando me lo contó a mí me dio mucho gusto, porque dice que fue a esta misa y que al salir, pues yo creo que por una parte la homilía estuvo muy buena, ¿verdad? Y por otra parte la dimensión justamente litúrgica, todo contribuyó, porque dice que saliendo de la Eucaristía le dijo a su amigo, me comentó mi amigo que le dijo el suyo, no cabe duda que Jesús era un buen hombre.
Y mi amigo sonreía, ¿no? Y me decía, pues cómo no, pues si es Jesús, ¿no? Y yo decía, sí, claro, o sea, de que Jesús fue un buen hombre es totalmente cierto, pero tener la experiencia, no nada más el conocimiento de que fue un buen hombre, sino la experiencia, la vivencia, eso es obra del Espíritu Santo, ¿sí? Todos los presentes en este momento, en esta reunión, podemos decir tranquilamente que Jesús sana, que Jesús ama, que Jesús perdona, pero puede ser que algunos de los presentes todavía no hayamos experimentado a un Jesús que sana, a un Jesús que perdona, ¿verdad? Así que no es lo mismo, insisto, el conocimiento que la experiencia. Y en este caso, la experiencia nos la regala en ese sentido el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el que nos manifiesta a Jesús resucitado. Pero no solamente eso, sino que el Espíritu Santo también hace presente el misterio de Cristo. No como una cosa vieja, no como una cosa del pasado, no como algo que sirve para una historia, para un recuerdo, no, no, sino como algo actual y real también, totalmente real. Dice que hace presente el Espíritu Santo a todos los hombres el misterio de Cristo, sobre todo en la Eucaristía, para reconciliarlos, para conducirlos a la comunión con Dios, para que den mucho fruto. No, 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 sí, de verdad que actualmente no podemos negar el aire del Espíritu Santo, no podemos negar la acción del Espíritu Santo en la iglesia el día de hoy. Curiosamente, es bien bonito darnos cuenta de lo siguiente. El primero en revelarse es el Padre. El segundo en revelarse es el Hijo. El tercero en revelarse es el Espíritu Santo. Pero hoy, recuerden esto, hoy el camino es al contrario. Hoy la experiencia que tenemos con Dios es en primer lugar una experiencia con el Espíritu Santo. El primero que actúa en nosotros en la iglesia es el Espíritu Santo. Y este Espíritu nos ayuda a entender y a aceptar a Jesús, es lo que estamos comentando ahorita justamente. Y cuando llegamos a Jesús, Jesús nos lleva al Padre. Si queremos estar entonces en comunión con nuestro Padre Dios, necesitamos empezar con el Espíritu, seguir con Jesús y llegaremos al Padre. Si la revelación fue Padre, Hijo y Espíritu, el día de hoy la comunión con Dios es Espíritu, Hijo y Padre. Es genial, es de verdad genial. Bueno, entonces esa misión de Jesús también llega a ser misión de los apóstoles y evidentemente también se convierte en una misión para el día de hoy. Decía Pablo VI, allá del año 75, si no me equivoco también, del 8 de diciembre de 1975, firmó una exhortación apostólica llamada Evangelii Nuntiandi. El nombre está aquí abajo puesto, se escribe Evangelii Nuntiandi, se pronuncia Evangelii Nuntiandi. Y decía lo siguiente Pablo VI, y de verdad es una de las cosas que a mí más me han impresionado por una parte, pero también de las que más me han atraído. Yo creo que estas de las cosas que a mí más me gustan. Decía, la iglesia lo sabe. Ella tiene viva conciencia de que las palabras del Salvador es preciso que anuncie también el reino de Dios en otras ciudades, se aplican con toda verdad a ella misma. Esta cita del Evangelio de Lucas, donde le piden a Jesús, llega a un pueblo y ya saben que cuando llega Jesús hace muchos milagros, da unas predicaciones importantísimas y le piden que se quede. Y dice Jesús, no puedo quedarme, ¿por qué? Y responde, porque es preciso que anuncie también el reino de Dios en otras ciudades. La iglesia lo sabe, sabe que esas palabras se aplican a ella, a la iglesia. Y cuando decimos iglesia, decimos tú y yo, ¿verdad? Tú y yo. Y por su parte, la iglesia añade de buen grado, siguiendo a San Pablo, otra cita que para mí es oro puro, oro puro. Dice San Pablo, porque si evangelizo, no es para mí motivo de gloria, sino que se me impone como una necesidad. Ay de mí si no evangelizara. Ay de mí si no predico el evangelio.
De verdad que, pues es que en la iglesia se llega a pensar que los únicos llamados a evangelizar son así como tipo jerarquía, el sacerdote por obvias circunstancias, los religiosos por evidentes circunstancias también, pero en realidad quien está llamado a evangelizar es la iglesia completa. La diferencia será según la función de cada persona, ¿sí? El sacerdote evangelizará de una manera, los religiosos y consagrados evangelizarán de otra manera, y los laicos, y acuérdense de esto, porque eso es importante, son las tres vocaciones que existen en nuestra iglesia: el sacerdocio, la vida consagrada y la vida laical. Son las únicas tres vocaciones que hay en nuestra iglesia. De ahí en fuera, los demás son estados de vida. Por ejemplo, dentro de la vocación laical está el estado de vida de la soltería, el estado de vida del matrimonio, el estado de vida de la viudez. Entonces, esos son estados de vida, pero los demás son vocaciones. Pues cada quien, de acuerdo con su vocación, evangeliza. Puede y debe evangelizar. Y cuando evangeliza, y tiene que aprender a decir lo que dice San Pablo, no es para mí motivo de gloria, es un deber que me incumbe, dice otra traducción de la Biblia, un deber que me incumbe, porque ay de mí si no evangelizara. No es como para vanagloriarse, ¿verdad? Y a mí me encanta como dice, San Pablo VI, como dice esta frase: evangelizar constituye, miren esto porque de verdad es impresionante, ¿eh? Evangelizar constituye en efecto la dicha y vocación propia de la iglesia. Dijimos que dentro de la iglesia, dentro hay tres vocaciones, pero la iglesia tiene una vocación para todas estas vocaciones. ¿Y cuál es? Evangelizar. Y no nada más eso, sino que dice su identidad más profunda. Evangelizar constituye la identidad más profunda en la iglesia. Lo voy a poner de la siguiente manera. Si yo dijera, en mi caso, por ejemplo, ante mi esposa soy esposo, ante mi hijo soy padre, ante mis alumnos soy maestro, ante cualquier situación y cualquier grupo de personas o cualquier persona, tengo una identidad, me manifiesto de una manera, pero mi identidad más profunda, la esencial, es la que le da fundamento a todas las demás identidades. Soy un hijo de Dios, ¿verdad? En ese sentido, la iglesia también tiene varias identidades. Ante algunos tiene que ser una voz profética, ante otros tiene que ser una voz misericordiosa, una mano misericordiosa, mejor dicho. Y tiene varias identidades la iglesia, pero ¿cuál es la identidad más profunda? Evangelizar. Pablo VI lo dice en la Evangelium. Ella, la iglesia, continúa, existe para evangelizar. ¿Y qué entendemos en este momento rápido por evangelizar? Dice, predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en la Santa Misa, que es memorial de su muerte y resurrección gloriosa. Eso es evangelizar en este momento. Claro, hay muchísimas definiciones de evangelizar y de evangelización, pero en este caso, que apenas iba empezando, por cierto, la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, esto es del número 8 o 9, si no me equivoco, sí, 8 o 9, y si me equivoco es del 14, pero según yo es 8 o 9. Pues ahí está justamente, ¿no? Esta es la identidad, eso es evangelizar, ser canal del don de la gracia. Y para esto nos faculta el Espíritu Santo, a todos, a todos. Hay quien dice, pero es que fulanito tiene facilidad para evangelizar de esta manera, sutanito para evangelizar de esta otra, perenganito para hacerlo de tal manera, pero yo ¿qué puedo hacer? No, a ver, estás viéndolo mal. No es tú qué puedes hacer, sino qué puede hacer el Espíritu Santo a través de ti, ¿sí? Porque vamos a ver en un momentito más esto que acabo de decir con una frase que a mí me impacta. Y no nada más me impacta, me encanta esa frase. Pero sigamos, por favor, sigamos. Decía San Juan Pablo II, escribió una exhortación también que se llama la misión del Redentor, Redemptoris Missio, la misión del Redentor. Y en ella nos pone de manifiesto justamente esto de lo que estamos hablando. A ver, vuelvo una vez más, para que no perdamos el hilo.
Jesucristo vino a este mundo con una misión. Esta misión estuvo facultado él para hacer esta misión gracias a la acción del Espíritu Santo. Recordemos que de hecho desde su bautismo, el Espíritu bajó sobre él, descendió sobre él para llenarlo, y de esa manera pues empezó su predicación. Después Jesús compartió al Espíritu Santo a sus apóstoles y les dijo: reciban el Espíritu Santo, como mi Padre me envió, yo también los envío, y sopló sobre ellos y les dio el Espíritu Santo. Entonces, en esta línea es que estamos diciendo cuál es la acción del Espíritu Santo en la iglesia de hoy. Y estamos diciendo que empezamos hablando con el catecismo de la Iglesia Católica y dijimos que la misión de Jesús y del Espíritu se corrobora en la iglesia hoy, ¿verdad? Y que le compete a los fieles. Acabamos de escuchar a Pablo. Miren, acaba de pasar una hormiguita en mi cámara. Curioso, si alguien vio, fue una hormiguita que pasó ahí. Ahí está la hormiga, no la mato, por supuesto, pero ahí anda. Perdón, decía entonces que después escuchamos a Pablo VI, que hablaba de la evangelización como la identidad, la dicha, la vocación de la iglesia. Ahora escuchemos a Juan Pablo II Santo también, porque les voy a decir una cosa importante: no todas las evangelizaciones son iguales. Leo: las diferencias en cuanto a la actividad dentro de esta misión de la iglesia nacen no de razones intrínsecas, es decir, pertenecientes al interior mismo de la misión en sí, sino de las diversas circunstancias en las que ésta se desarrolla. A ver, entonces, ¿la misión en sí tiene diferencias? No, la misión en sí no tiene diferencias. La misión es una, única y para todos. Pero esta misión se desarrolla en distintas circunstancias, podríamos ir en distintos ambientes, en distintos sectores. Entonces, dice Juan Pablo II Santo, dice: mirando al mundo actual, y esto va a ser importante que ustedes lo tomen en cuenta de verdad, mirando al mundo actual, desde el punto de vista de la evangelización, se pueden distinguir tres situaciones. A ver si hemos escuchado alguna de estas, porque son a veces palabras que vamos oyendo en la iglesia, pero que no siempre sabemos qué significan. Tres situaciones, tres distintas situaciones. Dice, en primer lugar, está aquella situación a la que se dirige la actividad misionera de la iglesia. Por ejemplo, pueblos, grupos humanos, contextos socioculturales, y aquí está el punto importante, donde Cristo y su evangelio no son conocidos. ¿Sí? Lugares donde definitivamente no son conocidos. Dice, o donde faltan comunidades cristianas suficientemente maduras, como para poder encarnar la fe en el propio ambiente y anunciarla a otros grupos. La evangelización, que responde a la misión de Jesús y del Espíritu Santo. La evangelización en un ambiente donde Cristo y el Evangelio no son conocidos es la que llamamos propiamente misión adyentes. Allá de octubre, que celebramos el DOMUND, el Domingo Mundial de las Misiones, pongan atención porque seguramente cercana a la fecha del DOMUND, o del DOMUND, como quieran decirle, se va a escuchar esa frasecita, misión adyentes. ¿Qué significa esto? Hacia las gentes, ¿verdad? Es la misión que sale, insisto, a lugares donde Cristo y su evangelio no son conocidos. Pero no todos los ambientes son iguales. También hay otros, dice, donde existen comunidades cristianas con estructuras eclesiales adecuadas y sólidas. Vaya, una belleza, ¿verdad? Donde tienen un gran fervor de fe y de vida, donde están bien enraizadas las actividades y las cuestiones de la fe. Irradian el testimonio del Evangelio en su ambiente y sienten el compromiso de la misión universal. Vaya, una comunidad así es oro también, ¿verdad?, para la iglesia. En ellas, ¿qué tipo de evangelización se lleva? ¿Cuál es el tipo de misión? Dice, pues en ellas se desarrolla la actividad o atención pastoral de la iglesia. Ojo, atención pastoral de la iglesia. Aquí podemos ir rápidamente, que no es lo mismo ir a hablarle de Jesús a alguien que nunca ha escuchado de él, que ir a hablarle de Jesús a alguien que es
un creyente en toda la extensión de la palabra, ¿verdad? Entonces, al primero se tendría que aplicar la misión ad gentes, al segundo la atención pastoral. Pues si preguntáramos de los presentes, sin ser prejuiciosos netamente, pero sí haciendo una aproximación, ¿nuestra realidad es que nunca hemos escuchado de Jesús y del Evangelio? No, no es nuestra realidad. Nuestra realidad es que estamos 100% maduros y arraigados en una comunidad de fe al pleno y total. Pues tampoco, ¿verdad? Tampoco. Pero hay una tercera situación. Dice Juan Pablo II, se da por último una situación intermedia, especialmente, y aquí viene lo bonito, especialmente en los países de antigua cristiandad, pero a veces también en las iglesias más jóvenes, donde grupos enteros de bautizados han perdido el sentido vivo de la fe o incluso no se reconocen ya como miembros de la iglesia, llevando una existencia alejada de Cristo y de su evangelio. En este caso, es necesaria una nueva evangelización. O en este documento, la misión del Redentor le llama a Juan Pablo II Santo reevangelización. Voy a explicar esto. Debemos explicarlo porque es justamente lo que más vivimos nosotros. Yo lo veo todos los días veo gente que es creyente, que ha sido bautizada, que ha vivido sus sacramentos de iniciación cristiana después del bautismo, confirmación y comunión, pero muchas veces, y lamentablemente por supuesto, como se suele decir por ahí, hicieron su primera y última comunión, ¿verdad? Me tocó conocer a gente, y todavía lo sigo conociendo de vez en cuando, gente que tiene a lo mejor 30 años de vida y les pregunto a veces, oye, ¿cuándo fue tu última comunión? ¿O cada cuánto vas a misa? Me dice, no, es que no voy a misa. Dice, mi comunión fue cuando hice mi primera comunión, dice, y después no me llevaron mis papás, porque obviamente cuando son niños, los papás son los que los llevan. Pero si los papás a su vez tampoco van, pues se hace un círculo vicioso, ¿verdad? Y ya hasta que el muchacho de 30 años, un poquito más o menos, se quiere casar y ya anda viendo para casarse por la iglesia, pero muchas veces no se quieren casar por la iglesia por la fe tan grande que tengan, sino por una costumbre o tradición dentro de su iglesia o sociedad, ¿verdad? No, perdón, dije de su iglesia, no, dentro de su familia o sociedad. Eh, Algunas jovencitas también que pasa lo mismo, ¿no? Uno ve, por ejemplo, justamente en los sacramentos, por ejemplo, en las bodas que acabo de dar el ejemplo, uno ve cómo van muchos invitados y todos muy bien vestidos y demás, pero ¿cuántos comulgan de los invitados? Muy pocos. ¿Cuántos responden al sacerdote en este diálogo que se hace? El Señor esté con ustedes y nadie dice nada y se siente, la verdad, el ambiente muy, muy difícil porque sabemos que sí, que es gente bautizada, que es gente que si está en la iglesia a lo mejor cree un poquito o ya está empezando a dejar de creer y ya no va. Entonces esas personas no están evangelizadas. Ojo, son parte de la iglesia, pero no están evangelizadas. Son más de una situación de costumbre o tradición. Por ejemplo, es esa gente la que va, como es cierta, a las bodas, que ya luego ya ni van, ya nada más llegan a la comida que hacen después, ¿verdad? O que va a los 15 años y que lo mismo, ¿no? Está la quinceañera, los chambelanes, y me ha tocado ver momentos en los que ninguno de los chambelanes comulga, ¿no? Vaya, lo más terrible que me ha tocado ver en alguna misa de sacramento es que algunos padrinos no comulgan. Padrinos, cuando se supone que tienen que ser los que van a dar el ejemplo en la fe, ¿verdad? De comulgar y estar ahí presentes, pero seguimos eligiendo a los hermanos, a los amigos, a los cercanos, a los que nos caen bien, en lugar de buscar maestros de la fe. Bueno, en los 3 años lo mismo, es la gente que va
a misa el 24 de diciembre. Es la gente que va a misa el 31 de enero. Perdón, de diciembre también, ya de enero, empezaba a pasar ya en el 1 de enero. Es gente que tiene una costumbre muy grande. Es más, es la gente que va en la Semana Santa y que llega allí también, sobre todo el Viernes Santo, en el Vía Crucis, pero es gente que durante todo el año no hace nada. Entonces, estamos en lo que Juan Pablo II dice, países de antigua cristiandad. Nuestro cristianismo es de muchos siglos. El nuestro, pues ya sabemos, los 5 siglos, vamos para los 5 siglos, en este año más o menos, unos 5 siglos. Y durante mucho tiempo ha sido una religión muy fuerte, pero cada vez la vivencia es cada vez más esporádica. Y nuestro país, pero pensemos en los países europeos que también ya están muy alejados y que son de los primeros evangelizados, los primeros que fueron evangelizados y ahora ya están tirando la toalla, muchos, ¿no? Sabemos, bendito Dios, que la fe no se agota, no se acaba y que todavía sigue habiendo, como en el antiguo pueblo de Israel, un resto fiel, aunque sea pequeño grupo de personas que van manteniendo la fe, pero hay muchos que ya no. De hecho, salía una nota hace unos meses o un par de años en los que decía que cada vez más se promueve la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Una palabra que viene en la Biblia como algo muy duro, pero debemos saber que, por ejemplo, en la iglesia existe la herejía, el cisma y la apostasía. La herejía, perdón, es ir en contra de una verdad de fe, dice el Código de Derecho Canónico, es la duda o negación pertinaz de una verdad de fe, que debe creerse con fe cristiana, católica, vaya, ¿no? O sea, una fe plena. Muy bien. Pero hay veces en las que no creemos en algo o dudamos de algo pertinazmente, constantemente. Eso lo llamamos herejía. Claro, hay que saber un poquito de eso, ¿no? Después está el cisma. El cisma es cuando alguien no se sujeta al romano pontífice. Bueno, hay grupos que se deslindan de la jerarquía y hacen sus grupos, por así decirlo, pues obviamente son cismáticos en primer lugar. Pero también existe la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Renegar de las verdades de fe, de todas, no nada más de una. Y hay movimientos actualmente, perdón, que promueven la apostasía, ¿sí? Es decir, van desevangelizando, no existe la palabra, pero van desevangelizando, van diciendo, únanse a nuestro grupo, si tú no quieres estar en esta iglesia, que es la peor por tal, tal, tal y tal y tal y tal, deja de ir, y eso es apostasía, ¿no? Renegar de todas estas verdades de fe. Entonces, por eso, en estos sectores, ya escucharon de Cristo y del Evangelio, no se puede llevar una misión adyentes. En estos sectores no tienen fe madura, por tanto no se puede llevar una atención pastoral. ¿Qué es lo que hace falta? Dirá Juan Pablo II, hace falta una nueva evangelización. Y esta nueva evangelización tiene que ser nueva en sus métodos, en su ardor y en su expresión. Nueva en sus métodos, nueva en su ardor, nueva en su expresión. Esto lo dijo la primera vez en Puerto Príncipe, Haití, allá de los años 80, a inicios de los 80, Juan Pablo II ahí habló de la nueva evangelización. Y decía yo que en ese documento la misión del Redentor usa el término reevangelización, pero algunos estudiosos creen que no es el más adecuado el término reevangelización, porque no vamos a hacer una evangelización distinta, no vamos a anunciar un evangelio distinto, sino que es el mismo evangelio, pero con esas cualidades o características que ya les dije. Nueva en sus métodos, nueva en sus expresiones y nueva en su ardor. Pero aquí viene lo importante, Ay, perdón. Sí, ahorita lo voy a poner también, pero ¿qué es lo importante que viene en la conclusión? Que el protagonista de la nueva evangelización es el Espíritu Santo. Por eso es importante darnos cuenta de la labor inmensa, de la acción inmensa que tiene el Espíritu Santo
justamente en el ámbito de la misión, de la evangelización. No podemos evangelizar sin espíritu. No se puede. ¿Sí? Ahora, curiosamente, ¿qué acontece en no pocas ocasiones? Pasa que hay algunos que tienen muchas capacidades, muchísimas capacidades, y que de repente puede que tengan como un encuentro o algo parecido a un encuentro con Cristo y, y quieran comerse el mundo así a bocados grandes, ¿no? Así de quizás de 2, 3 bocados se quieren comer el mundo. ¿Qué es lo que acontece, mis queridos hermanos? Pues resulta que cuando alguien va de parte de Dios, hay frutos. Pero cuando alguien no va de parte de Dios y por tanto no es dócil al Espíritu Santo, entonces no hay frutos. Y los frutos que hay no son auténticos. Me explico un poquito más con eso que estoy comentando. Y lo voy a poner con un ejemplo. Miren, a ver, no estamos canonizando la ignorancia, ni la pobreza, ni la sencillez en el sentido de la labor. Me explico. No estoy canonizándolo, ¿eh? Solo estoy poniendo un ejemplo extremo para que sea más claro. Hace unos años fuimos de misión, justamente. Fuimos en Semana Santa a un pueblo, una comunidad un poquito alejada, y dividíamos el día en dar catequesis y en hacer celebraciones de la palabra. Pues cuando llegó el turno de la catequesis para los jóvenes, era día lunes, llegó el turno de catequizar a los jóvenes y éramos 4 los que estábamos ahí en ese grupo de misión. Le dije, primero a uno, me tocó ir encargado, a uno le dejé delegado el grupo de jóvenes. Este uno, en la libertad y en la comunión, le pidió ayuda a los otros 2. Perfecto, no hay ningún inconveniente, no interfiere en ninguna otra labor, adelante. Entonces, mientras uno estaba dando un tema, que fue algo muy bonito, dio su tema, con nerviosismo, si quieren verlo, pero pues ahí iba adelante. Y llegó el momento de hacer un ambiente un poquito más espiritual, diríamos, y llegó el otro muchacho que le iba a ayudar con su guitarra. Y llegó con la guitarra, él sí sabía tocar, pero poquito, entonces empezó a tocar, tocó un canto que más o menos le salía, llegó la otra persona que estaba ahí, ayudó a los otros 2 y empezaron a cantar. Yo estaba atrás, estaba pues como inspeccionando la labor que estaban haciendo, y yo decía, bueno, pues humanamente hablando, porque hay que tomar en cuenta eso también, humanamente hablando yo dije, habló con mucho nervio, pues creo que se equivocó en tal o cual afirmación, al rato en la evaluación se los compartiré. Los que estaban tocando pues no cantaron, no tocaron bien la guitarra, cantaron desafinados, pero aún así pues vaya, hicieron lo que tenían que hacer. Lo hablamos en su momento en la evaluación, por supuesto, pero a lo que quiero llegar es que el día que nos íbamos de esa misión de Semana Santa, el día domingo de resurrección, quizá fue el sábado, pero porque el sábado luego tenemos más tiempo de platicar con ellos, pero ya nos estábamos despidiendo, me dio mucho gusto porque se acercan los jóvenes a agradecernos por haber estado con ellos en ese momento de fe muy grande para todos, ¿no? Y entonces nos dijeron lo siguiente, dicen, queremos agradecerles porque estuvieron con nosotros, porque nos ayudaron, porque nos hablaron de Dios, y dijeron así, el día que más nos gustó, dijeron, fue el lunes. Fíjense nada más, curiosamente el día que yo, humanamente hablando, como evaluador, el día que yo vi más errores humanos, fue el día que más les quedó grabados a esos jóvenes. Evidentemente, estaba actuando el Espíritu Santo. Ojo, dije que no estaba yo canonizando lo feo, por así decirlo, ¿no? No estaba canonizando el no saber hablar, el no saber cantar, porque luego es muy fácil decirlo. Dicen algunos, ¿no? Por ejemplo, que es que el Espíritu Santo eligió en Jesús, por supuesto, eligió a unos pescadores que no sabían ni hablar
Y luego hay gente que como que ensalza mucho esa parte de no saber, de no saber, de no poder, para que se vea más la acción del Espíritu Santo en teoría, ¿no? No, espérame tantito, porque hay gente muy preparada, que puede también ayudar en la evangelización. El problema no es que no se sepa, el problema o el punto, lo importante es que el Espíritu Santo sea el que esté allí presente. Él es el protagonista. Justamente, y como conclusión tanto de este tema como del curso entero, quiero leer unas líneas de otro documento de Juan Pablo II que se llama Señor y Dador de Vida, Dominum et Vivificantem. En el número 42 dice Juan Pablo II lo siguiente. Es como una especie también, mis queridos hermanos, de resumen, también puede ser como un resumen. Dice, en el culmen del misterio pascual, el Espíritu Santo es revelado definitivamente y hecho presente de un modo nuevo. Ojo, el culmen del misterio pascual es la resurrección. Y dice que el Espíritu Santo es revelado definitivamente, o sea, ya es la revelación más plena. Y es hecho presente de un modo nuevo, significa que ya estaba presente, pero no al mismo modo. Cristo resucitado dice a los apóstoles, recibid el Espíritu Santo. De esta manera es revelado el Espíritu Santo, pues las palabras de Cristo constituyen la confirmación de las promesas y de los anuncios del discurso en el cenáculo. Y con esto, el Paráclito es hecho presente también de un modo nuevo. En realidad, por eso dice, ya estaba desde el principio, recordemos el primer tema, en el misterio de la creación y a lo largo de toda la historia de la antigua alianza de Dios con el hombre. Recordemos los primeros temas. Su acción ha sido confirmada plenamente por la misión del Hijo del Hombre como Mesías, que ha venido con el poder del Espíritu Santo. Recordemos el segundo tema, el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento con Jesús, ¿verdad? En el momento culminante de la misión mesiánica de Jesús, el Espíritu Santo se hace presente en el misterio pascual con toda su subjetividad divina. ¿Qué significa eso? Que se manifiesta como sujeto, como persona divina, como el que debe continuar la obra salvífica basada en el sacrificio de la cruz. Sin duda, esta obra es encomendada por Jesús a los hombres, a los apóstoles y a la iglesia. Los temas que vimos, el Nuevo Testamento con los apóstoles, la iglesia naciente y la iglesia el día de hoy. Sin embargo, y aquí terminamos esta parte y terminamos el curso, sin embargo, en estos hombres y por medio de ellos, el Espíritu Santo sigue siendo el protagonista trascendente de la realización de esta obra en el espíritu del hombre y en la historia del mundo. El invisible y a la vez omnipresente Paráclito, el Espíritu que sopla donde quiere. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.